Y yo tengo que saludar después de mucho tiempo aquí en la tele a uno de nuestros colaboradores favoritos, todo hay que decirlo, Rubén Márquez. Bienvenido de nuevo a Córdoba TV, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Amparo. Oye, que te tenemos mucho cariño y ya te echábamos de menos, Rubén. Yo también echaba de menos las conexiones estas. La verdad es que me aliviaban mucho en el anterior confinamiento y en esta segunda ola la verdad es que echaba de menos lo de poder charlar con vosotros y contaros cosas. Hombre, sobre todo cosas interesantes, porque ya sabes que eres nuestro economista de cabecera y que hay que mirar siempre la economía y el bolsillo, que es importante. Y voy a empezar hablando contigo precisamente sobre ese tema. ¿Cómo vamos a tener el bolsillo? ¿Cómo crees tú que podemos tener el bolsillo y nuestra economía de cara al 2021 después de todo lo que venimos arrastrando este año, Rubén? Bueno, ante todo hay que ser muy prudente y entender que estamos en un entorno de alta incertidumbre. Sí. La recuperación económica en Europa y en el mundo depende, ante todo, de cómo funcionen las futuras vacunas, estas vacunas que ya se están anunciando que vamos a empezar con las vacunaciones masivas a final de diciembre y en enero. Y si todo funciona razonablemente bien, se piensa que en un horizonte a medio plazo podemos recuperarnos del bajón económico que hemos tenido. Yo estoy manejando ahora las previsiones de la OCDE, que me parece que son las más prudentes, y sitúan que en el 2020 la caída del PIB en España estará en torno al 11%, lo cual es muchísimo. Sí. También hemos de decir que el tercer y el cuarto trimestre se han portado mejor de lo que esperábamos, ha habido una mejor recuperación, sobre todo por el tirón del sector industrial en España, y el agroalimentario también ha funcionado bastante bien. Para el año 2021 se espera un crecimiento del Producto Interior Bruto del 5%, y eso según la OCDE. El Gobierno es más optimista y en las previsiones de los presupuestos generales del Estado, la previsión de crecimiento del PIB para el 2021 está en el 7,5%, que es una cantidad importante. ¿Qué es lo que a mí me tiene preocupado principalmente? El desempleo. El desempleo en España y el aumento de la desigualdad se han visto acentuados con esta crisis económica, que no se nos olvide que ha sido originada por una pandemia, ese ha sido el detonante de esta crisis. Y las previsiones del desempleo que tenemos para el año 2021 no son buenas. Estamos hablando las previsiones hablan de 2 o 3 puntos más de la media que hemos tenido este año. Sí. Eso nos sitúa en un escenario complicado. Sabemos que hay sectores económicos que están muy castigados. Hoy, por ejemplo, hemos desayunado con los hosteleros andaluces quejándose amargamente de las medidas del Gobierno de cara a la Navidad. Y claro, nos tenemos que plantear que en los presupuestos tanto del Estado como en los futuros presupuestos de la Junta de Andalucía, como en los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba, que tienen que aprobarse, esperamos que haya una serie de medidas de apoyo tanto a las familias como a las personas desempleadas, como a estos sectores económicos que lo están pasando especialmente mal. Rubén, el tema de las medidas es importante porque parece que no, pero nos termina afectando absolutamente a todos. Sí, es que hay una cuestión, en estos meses de pandemia yo he podido ver en redes sociales muchos debates, no ha sobrado tiempo, por desgracia, para Twitter y esas cosas, y a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que no somos conscientes los ciudadanos muchas veces, y creo que ocurre en la ciudad de Córdoba, de la importancia de una buena gestión de las administraciones públicas. Cierto. El presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba en un año normal puede estar en torno a 350 millones de euros, entre 300 y 400 se suele mover. Ayer leí una noticia que me pareció dura, que es que a 30 de noviembre tenemos ejecutado solamente el 52% del presupuesto. Yo eso lo planteo de otra forma. Esos son 200 millones de euros, 150 millones de euros que no ha llegado a la economía de los cordobeses y las cordobesas. No han llegado a las empresas que son proveedoras del ayuntamiento, no han llegado las ayudas a las personas que necesitan becas, ayudas comedor, servicios sociales. Esa es la realidad cuando hablamos de que no hay ejecución de un presupuesto. Luego a mí hay otro elemento que me preocupa, que tanto a nivel de Junta de Andalucía como a nivel del Ayuntamiento de Córdoba no tenemos aprobados los presupuestos. Seguimos en fase de negociación. Yo no tengo claro cuáles son los parámetros que quiere seguir tanto la Junta como el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. ¿Cuál es el consejo o cuál es la recomendación que yo le haría? Que tienen que pensar muy mucho en cómo conseguir que llegue dinero al bolsillo de las familias que lo están pasando especialmente mal, cómo conseguir aguantar los negocios de los autónomos y las micropymes, que son los que se están viendo más perjudicados, y hay que preparar un apoyo de sostenimiento y salida de la crisis
para el sector turístico y la hostelería de Andalucía. Y al mismo tiempo, que eso ya sería cuadrar el círculo, pero es necesario, tenemos que entender ciertas lecciones de esta crisis. Y la primera de ellas es que tener un monocultivo económico basado en el turismo, si viene una circunstancia como esta, sí, y tenemos un horizonte a medio y largo plazo donde los científicos nos están avisando de que podemos encontrarnos con nuevas pandemias parecidas a estas, pues oiga, deberíamos apostar por diversificar la economía y preparar nuestra economía para los retos del siglo XXI. La sostenibilidad, la transformación digital, la industria 4.0, inteligencia artificial, todas esas cuestiones que, esto me ha oído decirlo muchas veces, yo no lo oigo en el debate político diario, no hay una cierta preocupación. Así lo más avanzado que se está haciendo en Córdoba, este polo digital que se está montando en la Escuela de Magisterio, sí, pero en la economía de Córdoba capital hay que responder a muchas cuestiones. Y hay un dato que si yo fuera el alcalde a mí me preocuparía. Noviembre ha sido un mes en el que ha bajado el paro en la provincia de Córdoba, sí, pero ha subido en la capital. Algo pasa en la economía cordobesa. La economía cordobesa no está siendo capaz de generar empresas competitivas y no está siendo capaz de generar empleo suficiente para sus ciudadanos y ciudadanas. ¿Somos conscientes de todo esto, Rubén? Porque claro, son temas que, como yo te comentaba antes, es que esto influye en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, que muchas veces pensamos, bueno, si no somos hosteleros o no somos empresarios, esto no nos afecta, pero sí que afecta, porque claro, esto es una rueda y en el momento en el que en el engranaje hay algo que no funciona como tiene que funcionar, todo lo demás también se destabiliza. Mira, a mí la conclusión que más me sorprende de este año que llevamos vivido de 2020 es que no nos hayamos dado cuenta de la interdependencia que tenemos los unos con los otros. Cierto. Es lo que más me sorprende. Además todo, socialmente también. Claro, socialmente también. Yo hay conductas que veo tanto en lo social como en lo económico que me parecen absolutamente irresponsables. Este es un momento en el que tenemos que contribuir a la casa común. Nunca mejor, creo que sí, esa es la expresión. Los que podemos pagar impuestos tenemos que pagar impuestos, los que podemos consumir responsablemente tenemos que consumir responsablemente. Las empresas se tienen que acoger a los ERTE, que sí, que no son perfectos, pero es mucha mejor herramienta que no tener un ERTE. Tenemos que atrevernos a innovar y tenemos que entender, Amparo, yo no veo a corto plazo que vuelva el mundo que teníamos en el año 2019. Cuando hablo del mundo es la capacidad de movernos con esa libertad, con esa despreocupación y demás. Sí. ¿Qué ocurre? Pues tenemos una realidad y cuando hay un hecho traumático y este hecho ha sido traumático para nuestra sociedad, hay cambios en la conducta de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es cambio en las conductas de los consumidores y eso nuestras empresas, nuestros políticos, nuestros líderes sociales y económicos tienen que empezar a leerlo. De hecho, lo vamos a ver esta Navidad. Esta Navidad vamos a tener familias que van a vivir en una irrealidad y pensar que estas Navidades las pueden celebrar como las Navidades anteriores. Y habrá familias que van a cambiar sus conductas, sus hábitos de gasto y su comportamiento en estas Navidades, porque entienden que hay un riesgo cierto de contraer una enfermedad muy peligrosa. Sí. Vamos a vivir esa realidad. Aquí, ¿cuál es la cuestión? Diálogo, innovación, llegar a grandes acuerdos, que a mí me siguen faltando grandes acuerdos en este país. Necesitamos una reforma tributaria. De hecho, la Unión Europea también nos está pidiendo 3 grandes acuerdos. Uno es garantizar la estabilidad del sistema de pensiones. El segundo gran acuerdo que nos están pidiendo es, oiga, los mercados autonómicos hay que regularlos. Ustedes no pueden tener 17 mercados distintos en España, hay que homogeneizar. Y otro tema es la regulación fiscal del país. Oiga, aquí no puede ser que haya comunidades autónomas que no le cobran cierto impuesto a los ricos y lo hacen a costa de darle peores servicios a sus ciudadanos. Y encima resulta que los ricos de otras regiones se van a esa región para no pagar impuestos y dejan de pagarlos en las regiones que sí los pagaban. Es que cuando hablamos de ciertas cuestiones como el dumping fiscal de Madrid, yo creo que los políticos hacen un debate que está muy bien de cara a Twitter, pero yo creo que hace falta explicar, y eso es sobre lo que me estaba hablando Amparo, a veces que no explicamos las consecuencias económicas reales de ciertas decisiones que toman los políticos. Es que los ricos, los que tienen un patrimonio superior a 1 millón de euros, no paguen impuestos de transmisión en Andalucía, esos son 300 millones de euros menos para nuestra sanidad, por ejemplo. Y ya, ahora no me digan ustedes que no es necesario 300 millones de euros en sanidad. Cuando tú ahora llamas a tu centro de y te tardan 14 días en darte una cita. Yo he llamado esta mañana y hasta dentro de 14 días no me puede atender mi doctora.
Y la conozco y es una mujer eficiente de narices. Y yo sé que tiene que estar desbordada de trabajo, pero esa es la realidad que tenemos. Pues mira, has tenido suerte porque te han cogido el teléfono, que yo he llamado esta mañana y todavía estoy esperando para poder hablar con ellos. Así que a mí me han dejado en espera, o sea que has tenido suerte, Rubén. No, pero tú sabes que yo soy un cansino. Lo sé, que tú insistes ahí hasta que lo consigues. Hasta que se me ha caído el dedo, he estado llamando. Y eso que era simplemente para una duda, ¿eh? No quiero ya pensar si tengo que llamar para que me den cita, verás. O sea que... Fíjate, cuando a lo mejor es el planteamiento de debates que hay que hacer. Subir o bajar impuestos no es bueno por sí, por ejemplo. Que es otro de estos debates absurdos que yo no entiendo en la economía y en la política de este país. Que subir impuestos de una ideología y bajar de impuestos de otra. Pues no, mire usted, lo que hay que mirar es la repercusión que tiene para el ciudadano de a pie, de verdad. Y al que es millonario, a él le da igual que le cobren un 1% por una herencia. Sí. A ver si nos vamos... Es que yo creo que hay debates que hemos reducido al absurdo y hay debates importantes que no tenemos. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, oigan, que tenemos 3 de las 10 barriadas más pobres de Andalucía, en Córdoba, y nadie se rasga las vestiduras. Y esto además, Amparo, tú y yo lo llevamos hablando desde que colaboro contigo en el programa. Es así. Donde hay una estrategia, donde hay planes de formación, planes de empleo para esas familias. Que además son barrios que muchas criaturas, por desgracia, tienen que trabajar en la economía sumergida, que ahora, con todo esto, la economía sumergida se ha paralizado muchísimo, le has quitado su fuente de ingresos alternativa que tenía esa familia. Sí. Y además otra cuestión que tienen que hacer las administraciones públicas, de verdad, es bajarse del burro de creerse que ellos hacen el trabajo mejor que las otras administraciones, darse un bañito de humildad y empezar a coordinarse y trabajar entre ellas. En Córdoba tenemos muchos retos y en una ciudad como Córdoba el ayuntamiento solo no puede tirar de todo. Necesita colaboración y cooperación de otras administraciones, pero lo primero es que el ayuntamiento tiene que hacer bien su trabajo. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer bien el ayuntamiento? Tener sus presupuestos aprobados a tiempo, que no los tiene, que eso es una de estas cosas que se ha hecho en esta ciudad durante casi todo el tiempo y a nadie nos ha importado, y a mí me sorprende muchísimo, porque yo creo que es un ejemplo de pésima gestión política, lo haga quien lo haga. Y luego tenemos otra cuestión, que es que nos preocupamos de a dónde llega el dinero público y cómo llega. Sí. Esa es otra cuestión. Nos llama, no hay una evaluación, Rubén, de las políticas públicas. Perdona que te haga la siguiente pregunta, pero ¿no nos interesa saber dónde llega o es una desinformación que realmente no nos llega a nosotros? Es decir, ¿es selectiva o no es selectiva esa desinformación? Mira, como decía el economista psicólogo Kahneman, todos somos ciegos y el problema es que somos ciegos ante nuestra propia ceguera. Hemos decidido mirar para otro lado en muchos casos, ¿de acuerdo? No hay muchos sitios como aquí que tú me das libertad para hablar y opinar sobre estos temas y hablar sobre datos rigurosos. Sí. Los medios de comunicación estamos cada vez más abonados al espectáculo y al titular, por desgracia, y vendería mucho más que yo insultara al alcalde en esta tertulia, ¿vale? Que le llamara incompetente o cualquier cosa, que no lo es, a que explicara lo que estoy explicando de que, oye, de que es un desastre o no es bueno para la ciudad, el no tener los presupuestos a tiempo, que hay que ejecutar bien el gasto, que hay que hacer una evaluación rigurosa del gasto público para saber dónde va el dinero, porque aquí pasa una cosa, Amparo. Córdoba es una ciudad donde rara es la semana que no vemos una noticia de un concurso público que se ha paralizado, que hay algún problema con el contratista o algo. Algo pasa en la contratación de nuestro ayuntamiento y de nuestra administración pública. Algo pasa con nuestros proveedores. Algo pasa en los procesos de nuestro ayuntamiento. No nos lo planteamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tenemos también una visión muy individual, porque la crisis de 2008 instauró una crisis muy individual, una visión muy individual, de sálvese el que pueda, y eso impregna a la sociedad. No entendemos que lo público, que es de todos, que lo vemos como algo etéreo, pero cuando lo público no funciona, nos repercute a todos. Es más, le repercute más a quien menos tiene, a quien es menos visible. Esa es la realidad. Y estamos en un momento complicado en nuestra sociedad, estamos muy polarizados, y más que atender a los datos y a las realidades, estamos atendiendo a nuestras emociones y a nuestros prejuicios. Para mí, como economista, que soy una persona que me baso en la ciencia, es muy complicado establecer ciertos debates y ciertas cuestiones, porque la gente no atiende a razón, la gente está atendiendo a su corazón, a la patata. Y es muy complicado debatir e intentar transmitir y hacer ver las necesidades de ciertos cambios que tiene que haber en esta ciudad y en esta región. ¿Cómo podemos nosotros sumarnos a ese cambio, Rubén? Nosotros, ciudadanos de a pie, ciudadanos que compramos en nuestro barrio, que miramos por la economía de Córdoba, más allá de lo que ocurra en el resto del mundo. ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto pues
tenga, no te voy a decir una solución, pero por lo menos aportar un granito de arena, que es lo que tenemos que hacer nosotros para que esa economía mejore. Mira, Dios me libre de pontificar y ser ejemplo de nadie, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Yo soy una persona con muchos defectos, como ya sabes. Echo de menos que, como sabes, estoy en Granada. Sí. Me he dejado en Córdoba el pin de los ODS. Yo lo primero que os propondría es que, oye, que tenemos que cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. Tenemos que apostar por el comercio de cercanía, tenemos que apostar por la tienda de barrio, que es la gente que está al lado nuestra y, os recuerdo, es gente que no ha echado la persiana en lo más duro y que se han reinventado, han empezado a trabajar con WhatsApp, con repartidores, han montado cadenas. Yo en mi barrio lo he vivido en Córdoba. Hay que estar con esa gente, con el comercio de cercanía. A nivel ciudadano, ¿qué tenemos que exigir? Tenemos que exigir que nuestros políticos y los funcionarios hagan bien su trabajo. Y eso es exigir y pedir responsabilidades y dar morcilla y molestar y mandar cartas. Y cuando se abre un proceso participativo sobre una normativa, sobre las ordenanzas fiscales, etcétera, hay que participar. Participar en nuestras asociaciones de vecinos, participar en nuestras asociaciones empresariales. Hay que cambiar la gobernanza de nuestra ciudad. Sí. Y luego, Córdoba como ciudad, ¿qué necesita? Córdoba necesita claramente una agenda urbana, una estrategia de ciudad. La necesita ya, van tarde. Y además, creo que debería ser una agenda urbana que esté enraizada o que esté basada en los conceptos de la Agenda Urbana Española, en los conceptos de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá generar proyectos de ciudad basados en una nueva gobernanza, en un mejor consenso, y además serán proyectos que posiblemente podamos presentar a las nuevas líneas de apoyo europeas y nacionales que se van a abrir a partir de febrero o marzo de 2021, los fondos Next Generation de la Unión Europea o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Ese es el gran reto que tenemos, ser capaces de generar un proyecto de ciudad, una agenda de ciudad consensuada por el 60, 70, 80% de la población de la ciudad y que resuelva los grandes problemas de Córdoba, la desigualdad, la mala regulación de ciertos espacios urbanos, como por ejemplo las parcelaciones ilegales, que es un tema que seguimos teniendo ahí en Córdoba y que no somos capaces de meterle en mano. Sí. Esas barriadas empobrecidas que tenemos, que no se les presta atención. Tenemos una tasa de desempleo juvenil altísima, una tasa de desempleo alta, tenemos una renta media baja comparada con la media andaluza, que ya es decir, tenemos un problema de que las familias jóvenes, como no tienen renta, no pueden comprarse una vivienda. Es decir, como puedes ver, Amparo, tenemos una magnitud de retos tremenda. Córdoba está ahora mismo en mitad de la nada. Sí. ¿Hacia dónde vamos como ciudad? Si ahora tenemos el turismo que está gripado. Pues, oye, ahí se necesita un liderazgo político y social y político, para sacar esta ciudad adelante. Y se necesita una agenda urbana. De verdad. Tú sabes que yo he trabajado muchísimo con el concepto de plan estratégico. Sí. Los planes estratégicos están, entre comillas, superados. Ahora, por lo que se ha apostado a nivel global y una apuesta que viene desde la ONU y pasa por la Unión Europea, es hacer agendas urbanas, que son documentos más flexibles, pero en los que pesa más esa gobernanza, esa capacidad de generar proyectos de abajo arriba y el trabajar en una serie de ejes comunes y con unos indicadores comunes. Porque a ti trabajar con el modelo de agenda urbana te permite que si Córdoba hace una agenda urbana, la hace Sevilla, la hace Jaén, hay unos indicadores comunes para comparar los proyectos que se ejecutan. Y tú entonces puedes concursar y captar recursos en igualdad de condiciones. Y aparte, tener unos ejes claros de actuación para trabajar estos problemas. ¿Por qué? Porque si no, Amparo, nos pasa lo de siempre, que los atendemos de forma desordenada. Aquí parece que muchas veces estamos pendientes de lo último que se ha publicado, de lo último que se ha tuiteado. Sí. Y Córdoba tiene problemas estructurales desde hace décadas que no se están afrontando. Y eso es lo que necesitamos ahora mismo. Y si en un momento de crisis como este no entendemos todos los ciudadanos de Córdoba, y hablo desde los que tienen la representación política a los que son líderes sociales, líderes sindicales o el ciudadano de a pie, que estamos en un momento que hay que transformarse o que Córdoba va a vivir una larga y dulce decadencia, sí. Es que es así, es que estamos en una encrucijada. Y esto lo digo desde el principio de la pandemia. Una crisis lo que hace es aflorar los problemas estructurales que tiene. Que Córdoba no está pasando nada que no sea nuevo. Sí, sí, se agudizan las situaciones esas y quedan algunas incluso al descubierto, ¿no? Porque como ciudadanos de a pie sí que es cierto que no conocemos muchos de los entresijos que están detrás de temas tan importantes como la economía de una ciudad. Claro.
Por eso te comento, Amparo, yo creo que es muy importante formar a los ciudadanos en economía, formar a los ciudadanos para que entiendan cómo funciona un ayuntamiento, cómo se crea un presupuesto, cómo se gestiona un presupuesto. Porque claro, tú a la gente le dices, es que parece que aquí va todo muy lento, sí, pero es que resulta que el ayuntamiento tiene que cumplir con una ley de contratos del sector público, que es una ley extremadamente garantista. ¿Por qué? Porque venimos de un escenario de corrupción que parece que se nos ha olvidado. Que aquí ha habido gente que ha robado en la gestión municipal en España y entonces se tuvo que sacar una ley de contratos que era tremendamente garantista. Al ser más garantista eres más lento. Sí. Pues, oiga, tenemos que elegir qué queremos. Y sobre todo hace falta repensarnos. Mira, igual que las empresas nos hemos tenido que repensar, tanto en qué hacemos, cómo lo hacemos, qué ofrecemos. Mi empresa ha cambiado, PTV ha tenido que cambiar este año, estáis ofreciendo otro tipo de contenido, os estáis dirigiendo a otros públicos, habéis cambiado vuestra imagen. Mi empresa le ha pasado lo mismo a 13 economistas. El ayuntamiento, ¿qué cambio tiene pensado? Y está muy bien que me usen palabras que son muy comunes, que están muy usadas. Transformación digital. Yo sé mejor que ustedes posiblemente lo que es transformación digital. Y ahora díganme, ¿qué acciones concretas van a realizar en el ayuntamiento? Y díganme, eso, ¿cómo va a mejorar el que mi empresa, por ejemplo, tenga que hacer un trámite ante el INDEC, tenga que pedir una subvención o recibir una ayuda? Esa es, yo creo, la vuelta de tuerca que nos está faltando. Estamos muy distanciados del problema de a pie. Y yo esperaba que esta crisis nos acercara y yo creo de verdad que los políticos de esta ciudad, yo les voy a dar un consejo, yo creo que viene una fecha estupenda para que no salgan en prensa hasta después de Reyes y que se dediquen a trabajar y a aprobar unos buenos presupuestos para la ciudad de Córdoba. Y además, si fueran unos presupuestos teniendo en cuenta la realidad que tenemos, eso sería ya la leche. Yo la recomendación que les daría, si desaparecen de los periódicos hoy, nadie les va a echar de menos, porque vamos a estar en nuestras cosas con nuestra Navidad, nuestros regalos, nuestras familias, vamos a estar en lo importante. Que se dediquen a trabajar 15 días los presupuestos y que nos den la alegría de que, a ver si para Reyes, me traen los Reyes Magos el presupuesto de Córdoba Ciudad aprobado, sería un puntazo para mí, vamos. Mira, oye, tú pides poquito, Rubén? Pero fíjate que lo que pido es bueno para todos. Totalmente, tú desde luego ese corazón tan grande que tienes se nota en todo, hasta en esto. Tú pides para toda la ciudadanía cordobesa. Mira, yo es que como tengo la suerte de que lo importante en la vida lo tengo cubierto, que es de las cosas que yo no sé si he aprendido mucho o poco en esta pandemia, pero sí me he dado cuenta, y lo hablaba ya con mi mujer, de que he aprendido una cosa que es que lo importante hay que tenerlo controlado y lo tienes que tener y lo tienes que apreciar. Yo por suerte lo importante lo tengo en la vida. Pues eso es fundamental. Tengo una mujer que me quiere, una familia estupenda, un trabajo que me encanta, tengo dinero para pagar las facturas, de verdad soy un hombre afortunado. ¿Yo por qué me preocupo? Pues porque hay muchísimas criaturas en nuestra ciudad que no tienen esta situación y me parece absolutamente injusto y terrible. Y yo, de verdad, yo creo que en vez de estar hablando de salvar la Navidad y de iniciativas que consumen tiempo y energía, navideñas y pelearnos por si las luces tienen que ser así asados o si la cabalgata aérea es una chorrada o una cosa maravillosa, que son los debates que está habiendo en Córdoba. Que ahora mismo hay, Nos tendríamos que estar preocupando de que hay miles de personas en la ciudad que lo están pasando mal, que no tienen para comer caliente, que no tienen trabajo, que se pueden quedar sin vivienda, que están con miedo de que les corten la luz. Eso es lo que nos tendría que estar preocupando, y más en Navidad. Por supuesto. Que se supone que es una época para pensar y cuidar de los demás. Así es. Rubén, para ir terminando, brevemente, ¿con qué nos quedamos positivo? Dime algo positivo, por favor, de cara al año que viene. ¿Positivo del año que viene? Pues mira, hay cosas que va a haber un buen crecimiento económico, que tenemos un sector industrial en España que está aguantando muy bien, que tenemos una agricultura que ante la PAC se le ofrece una nueva oportunidad para reinnovarse y reinventarse, ¿de acuerdo? Y que luego tenemos una amplia cantidad de fondos europeos y de fondos nacionales para proyectos de inversión. Y luego hay otra noticia muy buena que ha pasado desapercibida, que es que la deuda pública española tiene interés negativo en los mercados internacionales, es decir, que tú ya no pagas intereses porque te compren la deuda pública, la gente te paga por tener tu deuda pública. Eso es algo que hace 5 años no nos hubiéramos ni imaginado. Tenemos una deuda pública ahora mismo que es como si fuera la deuda pública alemana. Tiene una tremenda confiabilidad y nos sale muy barato financiar la deuda pública que vamos a tener en los 2 próximos años. ¿Por qué? Porque vamos a tener que generar deuda pública para poder pagar estas inversiones y estas políticas sociales, para poder aguantar y reducir e evitar esas brechas de desigualdad que tenemos en la sociedad española. Y además
apoyar a la empresa y al tejido económico para que puedan reiniciarse en la vuelta tras la pandemia. Bueno, pues, así que, hombre, mal el escenario no está. Bueno, vamos a ver qué tal. Yo, desde luego, me quedo con ese trocito de esperanza que tú económicamente también nos das, Rubén. En octubre teníamos peor pinta. Sí, pues mira, entonces vamos hacia arriba, vamos bien. Ha cambiado de color, de color la cosa. Pues nada, a ver si vamos en esa línea, vamos trabajando todos en esa línea. Rubén Márquez, muchísimas gracias, nuestro economista de cabecera, gracias por estar con nosotros. Ya te veo en enero, ¿de acuerdo? Que hablaremos de la cuesta de enero, que también es un tema que nos interesa a todos, saber cómo podemos superarla y que este año no sea muy en pendiente, ¿vale? Yo creo que puede ser la cuesta del reventón, pero se me ocurrirá... Pues esa tiene lo suyo. Algunos consejillos a ver si podemos ayudar a las familias, que no todo va a ser que yo cuente mi historia, sino que también si puedo dar 2 o 3 cositas para mejorar las economías familiares, vamos a aprovecharlo, ¿de acuerdo? Pues nada, iremos tomando nota. Rubén, muchísimas gracias, que me alegro muchísimo de volver a hablar contigo en directo y que tengo ganas de tenerte aquí sentado conmigo, ¿de acuerdo? Aunque me conformo, si tienes que seguir en Granada, yo me conformo con el Skype. En enero yo espero ya tener otra vez, hemos terminado los proyectos de Granada, yo mañana de hecho amenazo con que ya vuelvo para Córdoba, Oye, pues ¿de acuerdo? Ya mañana cargo maleta y me voy para Córdoba y yo en enero pues ya espero estar allí con todo. Pues ¿vale? aquí te esperamos. Gracias, Rubén, un abrazo muy fuerte. Que tengáis un buen día, feliz fin de semana. Igualmente, gracias.